¿Ya? Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Estamos aquí y nosotras somos las chicas del liceo, el Liceo de Dones, que hemos hecho una especie de asociación para recordar a las mujeres que fueron del liceo durante la República y que hicieron un trabajo de cultura muy importante. Y nosotras queremos invitarlas en castellano. Entonces pensamos que una de las actividades sería que viniera Rosario a presentar su libro. Muy bien. Total, que ella ha venido, aquí está, y coincide que muchas de nosotras hemos hecho clase con ella en la U. Y bueno, para nosotras era la más importante, la primera que tenía que venir. Primero porque sí, porque se lo merece, porque ha escrito libros, bueno, para nosotras, para mí en concreto ha sido muy emocionante. Todos los temas que trata son referentes a lo que está sucediendo hoy en día a las mujeres, todos. Algunos tienes que dejar de leerlos porque simplemente tienes que dejar de leerlos, porque no puedes, tienes que parar y luego continuar. Bueno, Rosario es así, para mí es pura emoción en la escritura. Y nada, y quiero que leáis su libro para que os emocionéis también y para que veáis qué sentimiento pone en ello, ¿no? Después hablará Cristina, que también es una compañera del curso de escritura. Después Dori, que también es otra compañera del curso de escritura. Y después una amiga suya. Bueno, aquí tenéis los libros. Rosario me ha dicho, ya os lo dirá, que para las mujeres y para el que quiera comprar el libro serán solamente 10 euros, vale 13, ¿no? Pero para nosotras lo dejamos. Así que vamos a disfrutar de su libro y de todo, ¿vale? Venga, Cristina. Bueno, como ha introducido Vicenta, antes de que empiece la escritora a hablar sobre su libro, vamos a hacer una pequeña introducción, varias de nosotras. Entonces voy a empezar yo ahora con un book trailer que hemos hecho para Rosario y su libro. Una página arrancada con un pétalo de flor de desierto, escasa, sobreviviente. La voz de la persona que habla, que lee unas líneas de un relato de Rosario, es Silvia Tirado Márquez, y no la elegía al azar, sino que la elegía ella porque es ciclista profesional, ha participado y ha ganado en muchas carreras de ciclismo, tanto estatales como a nivel europeo, y podría ser perfectamente una de las protagonistas de los relatos de Rosario, porque podría contarnos muchísimas anécdotas de las discriminaciones que viven las mujeres en las carreras de ciclista, como por ejemplo, habiendo pocos recursos financieros, tener que las mujeres dormir en polideportivos mientras que los hombres podían dormir en hoteles, ¿no? Entonces, pues, que sepáis que la voz es de ella, y lee unas líneas, unas frases de un libro de un relato de Rosario que se llama Hablar. Como habéis visto, el vídeo no llega al minuto, y es un vídeo muy sutil, muy agradable, muy bonito, y yo estaba interesada en hacer un tipo de vídeo de estas características porque creo que hay un antes y un después cuando ves este vídeo y luego lees el relato de Rosario, porque cuando luego lees el relato de Rosario te das cuenta que esas frases que se leen es de su relato llamado Hablar, y que trata sobre no de hablar
no de hablar con H, sino de hablar de la ablación. Entonces, después de leer el relato te das cuenta que lo que sale al principio son unas sábanas, la tinta roja no es más que sangre y las campanillas pues es como la niñez de estas personitas a las que se las somete a esto, ¿no? Y es como un ejemplo de... Aquí estoy dando la espalda. Es un ejemplo de esa forma como de normalizar una situación tan horrible como es la ablación. Una de las cosas buenas del libro de Rosario pues es que a pesar de su portada de una mujer que parece mitad pulpo, mitad mujer, pues que los relatos no son para nada fantásticos, son de situaciones muy reales y con un impacto social muy fuerte, como es por ejemplo este sobre la ablación. Entonces a continuación mi compañera Dori ha hecho un trabajo sobre pues comparar esto, ¿no? Los relatos que incluye Rosario en su libro, pues el reflejo social que ello supone. Y vamos a ver a continuación este vídeo que ha preparado Dori. A ver si se escucha. Rosario Raro es una poetisa que hilvana sueños. Tengo el placer de conocerla desde hace algún tiempo y la he reconocido en cada palabra, en cada relato. Cuando pasaba algo recordaba momentos buenos y momentos no tan buenos, porque con Rosario los momentos malos no existen. Rosario Raro es poetisa y utiliza las palabras para denunciar el dolor, la injusticia, la sinrazón. Rosario Raro es poetisa y en sus relatos nos presenta mujeres que sufren, mujeres que no tienen futuro, mujeres menospreciadas, mujeres humilladas, mujeres valientes, mujeres inteligentes, mujeres que consiguen cambiar su destino, mujeres que rompen sus cadenas, mujeres que se construyen un mañana, porque con las palabras crea una red de tela de araña en la que apoyarnos, y con sus relatos nos mueve la reflexión sobre nuestra vida y nos reta a plantar cara a ese dolor, a esa injusticia, a esa sinrazón. Rosario Raro es poetisa. Rosario Raro es mujer. Bueno, sin querer abarcar más del tiempo de Rosario, vamos a pasar ya a la introducción que va a hacer Fina. Bueno, buenas tardes y me he traído una pequeña chuleta y por vuestro bien la voy a leer porque a estas horas ya el cansancio se me apodera. Yo no voy a hablar del aspecto profesional y académico de Rosario. Ya nuestras compañeras han presentado el libro y creo que todos lo conocéis. Me gustaría añadir unas palabras sobre la faceta personal. La mayoría de los que estamos aquí conocemos a Rosario. Sabemos que es una mujer sensible, receptiva y una gran oradora. Nuestra amistad nació hace mucho tiempo y los mejores recuerdos que tengo de Rosario son aquellos de nuestros viajes. Rosario es viajera insaciable y ocurrente. Insaciable porque el deseo de plasmar vivencias a través de sus escritos no tiene fronteras, como podemos ver esta noche. Y ocurrente porque es divertida y tiene la habilidad de aportar una pincelada poética ante situaciones poco favorables, como es el caso de estas mujeres, y episodios, incluso episodios cómicos. Sencilla y discreta, pero es apasionada y decidida. Así es Rosario. Hay personas que nacen con un pan bajo el brazo, pero Rosario nació con una pluma y un cuaderno para transformar todo lo que le rodea en alegría y literatura. Cuando me dijo el título de este libro, Desarmadas e Invencibles, sonreí. Sonreí porque siempre he pensado que su mejor arma es la palabra y su escudo la escritura. Autora de novelas, relatos y poemas, pero sobre todo creadora de sueños y una gran luchadora. Enhorabuena por este libro y gracias por presentarnos tu obra. Os paso con ella. Bueno, como imaginaréis, buenas tardes ante todo y muchas gracias por haber venido. Después de este macro homenaje por parte de Dori Valero, de Cristina Cabedo Laborda, de Vicenta Gallego, pero en nombre de todas
las chicas del Liceo de Dones, pues es muy difícil, ¿no? Hablar. El Liceo de les Dones se presentó exactamente aquí el 17 de octubre y, como ha dicho Vicenta, pues que hayan contado conmigo y que me hayan invitado, pues para mí es pues un honor enorme. Y yo estoy segura de que por la energía que hay detrás del proyecto y el entusiasmo, pues que va a tener una andadura larguísima. No sé si hasta la Tercera República o más allá, pero bueno. Y en fin, me siento un poco pues como en un cumpleaños sorpresa, ¿no? Porque por suerte pues estoy rodeada de amigas y de amigos. Y bueno, como habéis visto, el book trailer de Cristina pues es una obra de arte y ella se dedica también, porque hace muchísimas cosas, a hacer este tipo de producciones audiovisuales, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, y dice que son recuerdos en movimiento, y yo creo que es exactamente así, ¿no? En este caso es una recreación del libro. Yo no le dije nada porque yo creo que a un artista, sobre todo, lo que no hay que quitarle nunca es la libertad, porque es su materia prima, pero me gustó especialmente que eligiera el relato hablar, como ya ha dicho, sin H, porque antes Vicenta Gallego también lo había leído a un grupo de mujeres, entre los que sé que estabais algunas de vosotras, y claro, de alguna manera, pues yo siempre digo que las historias que hay en este libro, que algunas son terribles, y yo soy consciente. Por ejemplo, hay un relato que se titula Turismo, que estuve dudando hasta el último momento si incluirlo, precisamente por ese motivo. Pero bueno, a pesar de que, como decía ella, parece que hay que dejar de leer y respirar y tomar aire, pues que a mí algún día, ¿no? Estas historias pues de pederastia o de prostitución de mil formas posibles, pues que se leyeran como ciencia ficción, ¿no? Dijeran, fíjate los escritores aquellos, ¿no? Qué historias inventaban y qué mentes más truculentas, pero claro, cuando hemos visto los titulares del vídeo que ha preparado Dori, daban escalofríos, ¿no? Además por la propia estructura que estaba muy bien, ¿no? Porque en ese sentido pues fondo y forma coincidían, y claro, de alguna manera pues si tuviéramos que ascribir a un género este mundo nuestro de cada día y de este momento, pues lamentablemente sería el thriller, ¿no? Por todo lo que aparece ahí. Luego hay otra cuestión, y es que hablaba de una chica, ya parece que hay 3 en el mundo, que se han sometido a más de 50 operaciones de cirugía estética para parecer Barbies, ¿no? Y yo escribí un relato que también está en este libro, que se titula Entre África y el Depósito, porque de alguna manera cuando se habla de la cirugía plástica o estética, se considera que es un tema actual, ¿no? O sea, actual me refiero siglo XX, siglo XXI, pero claro, lo monstruoso y lo que refleja ese relato es que en el siglo XIX, por inverosímil que parezca, ya se practicaban ese tipo de intervenciones, y se titula Entre África y el Depósito porque para los implantes mamarios se podía elegir entre bolas de marfil, eso es lo que tenía relación con África, o grasa de cadáver. Y claro, y a mí me pareció que daba pues para un relato y para muchos más, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo creo que todas, en mayor o menor medida, nos podemos identificar con esa mujer que aparece en la cubierta, ¿no? Al menos algún rato de nuestras vidas, por lo de la mujer pulpo, aunque el otro día me dijeron, mira, si tú te consideras pulpo, tu suegra y tu madre son 100 pies. Y pensé, pues sí, está bien, ¿no? Porque de las 8 patas a las 100, pues también hay bastante diferencia. Y bueno, yo quería contar pues que nosotras 4, porque a Fina la conocí antes, pues
nos conocimos en el curso de escritura creativa de la UGI, Escribir como imagino, Escribe como imagine, donde fuimos compañeras. Y eso lo digo con toda la carga del término, porque para mí sería un error establecer jerarquías, ¿no?, en una cuestión de este tipo. Entonces, pues a lo largo de los años pues nos han sucedido muchas cosas, muchas de ellas juntas, ¿no?, en el ámbito literario. Y por ejemplo, pues Dori, como ha traído las cubiertas de los libros anteriores que habíamos hecho, pues yo de broma digo que las tres y muchos más de los que estáis aquí, pues somos excelentes relatores intachables, porque esos son los títulos sucesivos de los libros que hemos ido publicando en común. Y por ejemplo, la semana pasada no paré de escribirle a Vicenta, porque otra amiga nuestra que se llama Olivia Ardey, es una escritora que nació en Alemania, también como Petra, pero vive en Valencia, y entonces le encargaron un filandón, que es una actividad que yo pienso llevar a cabo en breve, que recoge una tradición, sobre todo en la zona de León y de Asturias, que consiste en ir hilando relatos, por eso se llama filandón, pero en el sentido amplio de la palabra. O sea, no cuentos específicamente literarios, sino historias, sucesos, ocurrencias, y eso normalmente se hacía pues al lado de la lumbre, de la llar, pues mientras por la noche pues se le sacaban los granos a las mazorcas, o se hacía tremilla con el esparto y todo ese tipo de cosas. Entonces Olivia me dijo, mira, voy a leer un relato que me gusta muchísimo, y era un relato de Vicenta Gallego, que se llamaba, el título era un nombre alemán, ¿no? Pero la protagonista era Gretel, ¿no? Gretel. Y bueno, y era la historia pues de tres chicas alemanas, ¿no?, que parecía que describían una tarde que podría haber sido de domingo, y lo que pasa es que las esperaba Auschwitz, ¿no? Y era pues eso, terrible, porque claro, por suerte en el libro he intentado intercalar relatos de otro tipo para que, no sé si hacer más amable la lectura, o han conseguido el efecto contrario por contraste, ¿no?, que también podría ser, pero bueno. Y después también otra fotógrafa y pintora que tiene una página que se llama Puertas Convivencias, pues me hizo una propuesta y me dijo, mira, podríais escribir historias que sucedieran detrás de puertas con el número 13. Y entonces yo las publicaré. Y bueno, también eligió un relato de Vicenta, porque ella dice que no escribe mucho, igual escribe en la clandestinidad, pero bueno, todo lo que escribe aflora. Y entre esos relatos, pues había dos de Cristina. Uno sucedía en la calle Celia Morós, ¿no?, la filósofa, y escribió otro que yo creo que se ha convertido en uno de los clásicos de los 8 años que llevamos de andadura en el curso de la UGI, porque apareció un personaje que era el señor Chang, que muchos ya lo conocéis, y era un chino que era tan trabajador que siempre estaba en su bazar, estaba tantas horas que pensaban que eran dos distintos, y es que tenía una cama multiplicadora, ¿no?, como el mandato este del Nuevo Testamento, pero en ese caso era real. Y entonces, pues por ejemplo, los relatos que ha escrito Dori también, ¿no?, todos tenían esa vertiente, pues de alguna manera, como yo les digo, de alertar las conciencias, ¿no? Pues me acuerdo de uno, de la Alambrada, ¿no?, que incluimos la foto porque realmente pues significaba mucho más así. Y bueno, y todas estas cosas, ¿no?, las hemos hecho pues en común. Yo creo que como decían en una campaña electoral reciente, lo mejor está por venir todavía, porque
ganas no nos faltan de seguir escribiendo. Y bueno, también os tengo que contar así otra cosa brevemente, y es que lo que decía Fina del título, ¿no? que ahora ya lo utilizamos como una especie de consigna en el correo electrónico, ¿no? Para darnos ánimos decimos desarmadas e invencibles, ¿no? Como si fuera un eslogan. Entonces, claro, por una parte estaba el reverso de la referencia histórica, ¿no? De la Armada Invencible, que no resultó cumplir ese destino, pero bueno, no se llamaba así, es un nombre que le pusieron los ingleses con cierta sorna. Pero claro, yo entendí que el mérito era ser invencible sin armas. Lo que pasa es que inerme tenía otras implicaciones así como con poco espíritu, ¿no? Entonces pensé, bueno, desarmadas es como que han sido de alguna forma aminoradas, ¿no? Y claro, pero yo creo, y por eso os he contado lo de los libros anteriores, que aunque aquí diga desarmadas invencibles y aparezca yo como autora, que un libro siempre se hace entre mucha gente. Y yo eso siempre lo recomiendo, no solo para descargarse de responsabilidad, sino porque creo que nuestro criterio y nuestro gusto personal pues no es más que eso, ¿no? Que una cosa pues me guste a mí pues no es garantía de nada. Entonces yo, abusando de la amistad, decidí hacer una votación y pensé, bueno, como hay 17 relatos, voy a elegir a 17 mujeres y les voy a mandar por correo unas propuestas de títulos, y el que gane pues ese le pongo al libro y ya está. Y estuvieron muy bien las respuestas, tanto que las incluí al final, ¿no? Porque no solamente me decían este me gusta más, sino que aportaban pues las razones. Y entonces pues nada, os quería leer ese apartado, y lo que me gustaría, ya que tenemos micrófono andante y portátil y tenemos una técnica inmejorable, pues daros la voz a vosotros también, ¿no? A vosotras, y que, no sé, nos plantearais cualquier cuestión, pero no solo a mí, sino pues a cualquiera de las que estamos aquí, de quienes han organizado esto con tantísimo cariño, y creo que así pues se puede hacer más dinámico, ¿no? Entonces os voy a leer la nota de autora, porque esta tarde me decía una compañera que ella, cuando se compraba un libro, siempre miraba la dedicatoria y los agradecimientos, y si eso le gustaba era que sintonizaba con el autor. Ana Gil me lo ha dicho. Bueno, y luego otra cuestión que comentábamos nosotras. El libro, aunque lo están vendiendo en nuestras librerías amigas de Castellón, pues yo le había comentado al editor que me parecía justo que, como deferencia hacia el Liceu de les Dones, ¿no?, que nos han dado cobijo aquí, nos han congregado a todos, pues que le restáramos el precio de la distribución y de los libreros, porque se encargará de la venta, porque yo lo he elegido así porque he pensado, bueno, la economía la dejaré en manos de una alemana que se llama Petra Dillinger, ¿no? En vez de Angela Merkel. Sí, que tú eres mejor. Y entonces, pues bueno, que al final lo venderemos a 10 euros, y así todo es más fácil y más rápido. Y bueno, imagino que conforme avance la edición digital, pues los libros cada vez bajarán más de precio. Y dice la nota de autora: el título de este libro resultó de una votación establecida entre el mismo número de mujeres que relatos lo componen. Quería que contara una historia, como sucede en el caso de La huida del cangrejo o La suave piel de la anaconda. Estos dos los capturaron otros cazadores de letras más rápidos que yo, Angélica Morales y Raúl Ariza respectivamente. De toda la enumeración propuesta, Pepa Mas, artista hipertextual cuyo nombre es Alma, desestimó secundarias de lujo porque le remitía a odaliscas de alto standing. También defendió, como muchas otras, desarmadas e invencibles, en su caso aduciendo cuestiones técnicas relacionadas con los buscadores que rastrillan la web.
Uno de los barajados, Ojo de Loca, era claramente disfémico, es decir, un insulto, aunque de él se dedujera como segunda parte del adagio, no se equivoca. Prístinas, originales y primigenias, homenajeaba a la vez a la ciudad del mismo nombre, capital de Kosovo, tan martirizada como la Bagdad de Walid Saleh y como tantos otros lugares ultrajados. Las poetas se inclinaban por Lunamares, las guionistas los agitaban todos dentro de su coctelera y sugerían nuevas mezclas, Ojo de Lunamares o Prístinas resilientes. Es que se me pegaba. Ya, gracias. También fue candidato Mujermanía, descartado porque remitía a fobia, a peluquería o a revista, y sospechosos habituales fue desechado para evitar el pago de derechos a los autores de la película llamada de forma similar. El título tiene relación también con el combate naval en el que luchó la flota de Felipe II, a la que los ingleses calificaron no sin cierta guasa de invencible. Todas las mujeres desarmadas e invencibles de este libro son absolutamente reales. Entre ellas algunas se bañan, otras guardan la ropa y un tercer grupo desarrolla ambas habilidades simultáneamente. Unas cuantas luchan contra gigantes que no son molinos y demuestran su propiedad anfibia cuando reman sobre un mar de lija sin perder su condición de hadas. A veces deciden dirigirse hacia el mal menor y otras son arrastradas directamente a la boca del lobo. Aunque las desarbolen, surcan la travesía, a veces sin red y otras a través de ella. Durante algunos tramos se ofuscan y desnortan. Por seguir el canto de los tritones, depredan a sus semejantes. Se convierten en lobas para las de su especie. Las hay infernales, pero también celestes, abovedadas cápsulas de oxígeno y oasis. Disimulan su sabiduría, buscan la mejor manera de realizar cualquier acción. Demuestran que los por si acaso funcionan muy bien, hacen de la necesidad virtud y aunque convivan a diario con aquella que sabemos que es inexorable, no por advertirla dejan de ser exultantes y estivales. Mientras tanto se casan, malcasan o descasan y rellenan galletas con mensajes de buena suerte. Dejan huella, su presencia es indisimulable, aunque se les aplique limpiezas muchas veces abrasivas y otras culturalmente tóxicas. A pesar de asolarlas, no permanecen en barbecho, como regiones devastadas, sino que rebrotan. De lo que no hay duda es de que vale la pena conocerlas para saber cuánto de nosotros hay en ellas. Gracias. Bueno, Rosario me ha dicho una cosa muy importante, es que cada relato que ella ha escrito lo ha pensado con una música, con una canción, con un autor, autora. Entonces yo creo que merece la pena que cuando leáis el relato después busquéis la canción en internet o si la tenéis en casa, porque merece la pena, ¿no? Por ejemplo, en el relato este que hablamos todo el rato, que es el de Hablar, sin H, tiene a Luis Delgado y a Aurora Moreno. La canción se llama Saludo y merece la pena, de verdad, ¿eh? O sea, cada relato tiene... Bueno, pues sí, era un detalle muy importante, pero menos mal que somos muchos y así entre todos lo completamos. En ese caso sí que tiene un valor contextual porque es de Luis Delgado, ¿no? Y de alguna manera pues le da este carácter, no sé si árabe, pero sí al menos oriental y exótico. En otros casos la música es una figura retórica porque tiene una función pues claramente irónica, ¿no? Por ejemplo, hay una historia sobre las participaciones preferentes tan famosas y suena de fondo una bella historia de Michel Fouquet, que es un cantante francés de los 70, ¿no? Entonces, pues a veces hay una función de refuerzo y otras pues claramente pues antitética o contradictoria. Pues bueno, si os parece pasamos el micrófono, ¿no? Las Anas y los demás que se animen a decir algo. A mí, Rosario, también me gustaría que contases la anécdota sobre la portada, los colores de la portada. Ah, sí. Bueno, yo solo tenía clara una cosa del libro, porque yo la primera conversación que recuerdo sobre él la tuve con Vicenta en la puerta de la Llotja del Canem, porque
yo le dije, mira, yo quiero hacer este libro, ¿no? De alguna forma ella pues me orientó con algunas cuestiones, y si yo tenía algo claro es que la portada tenía que ser fucsia. Era una especie de capricho, ¿no? Pero es como cuando se nos materializa algo pues así, que dices, bueno, era una preferencia. Y entonces, de hecho, en el book trailer de Cristina aparece con ese color. Y yo tengo las pruebas de la cubierta del libro, pues con varios colores más, y entonces me dijeron que por el hecho de ser de color rosa, aunque era un rosa un poco encendido, la iban a colocar en la sección de literatura romántica, y que podían ir a mi casa a matarme personalmente, porque claro, cuando encontraran historias pues como las que hemos contado, ¿no? Porque claro, la novela romántica o los relatos tienen su pauta, ¿no? Y tienen que acabar bien. Entonces, pues aquí no llega la sangre al río, ¿no? Como se dice. Por desgracia, en algunos casos, pues sí que llegan las sábanas. Pero en ese sentido no respondía para nada a los cánones, ¿no? Y claro, estas cuestiones que se controlan también desde las editoriales, en las que se sabe, pues desde los perfiles hasta qué tonos predominan o cómo debe ser un libro como objeto en ese sentido, pues a veces desde la inocencia más radical, como era mi caso, dije, pues rosa, ¿no? Pero a un compañero nuestro le hicieron cambiar la portada porque había además nos llamó la atención, es por lo que dicen, ¿no? Que a veces las interpretaciones solo están en los ojos del que mira, ¿no? Había un chico durmiendo, pues se supone que había un despertador al lado, estaba de espaldas y estaba tapado hasta la cintura con una manta, un edredón o algo similar, y le hicieron cambiar la portada porque decían que muchos hombres no comprarían esa novela y menos la llevarían en el transporte público porque parecía literatura gay. Y claro, y era decir, bueno, y la literatura gay tiene que ser de alguna forma determinada, ¿no? O sea, pero es porque sí que tenemos que romper contra todos esos clichés, ¿no? O sea, decir, ¿por qué una novela ya tiene que partir con una inscripción a un tipo de literatura determinada? Y bueno, y hay muchas anécdotas así, pues curiosas, ¿no? Sobre cuestiones que no caes y luego son de suma importancia, y por eso yo recomiendo que os montéis un comité de sabios como el que yo tuve, sabias en este caso, y así pues te asesoran muy bien. Ahí tenemos una. Bueno, ¿Sí? Yo quería hacerte una pregunta, Rosario. Al margen de la banda sonora del libro, dice la voz femenina y todo el simbolismo social que hay en él, me ha parecido ver un guiño al manifiesto futurista. Entonces quería saber si esto era así o era simplemente una coincidencia. Bueno, Tony ha venido desde Centroamérica, aunque esta ya es casi su segunda casa, ¿no? El casino, valga la repetición. Pues el pasaje este de la victoria de Samotracia, ¿no? Porque en el manifiesto futurista a mí es un movimiento pues, que no me gusta demasiado, sobre todo por el belicismo y luego cómo desembocó directamente pues, en el fascismo, ¿no? Y claro, a mí todo ese tipo de cuestiones, aunque se justifiquen con el arte, ¿no? Como Leni Riefenstahl y todas estas imágenes de los Juegos Olímpicos y demás, pues no tienen excusa. Entonces, en ese caso, era un pintor tan torpe, ¿no? Era así una vez, que solo podía pintar lo que tenía delante de sus ojos. Y quiere pintar a la modelo como la victoria de Samotracia, porque la frase de Marinetti decía que era más bello un auto de carreras, ¿no? Porque era una exaltación de la tecnología, que la victoria de Samotracia. Entonces la hace apoyarse en una especie de soporte de metacrilato
¿Por qué es transparente? Porque si era una mesa como esta, pues lo pintaba. Y eso, pues él se creía que era un teórico del arte, ¿no? Y de la deconstrucción y todo este tipo de cuestiones, y en realidad pues era alguien bastante limitado que ni siquiera se había enterado de que existía la fotografía, ¿no? Y que, pues, no sé, yo creo que en nuestra época lo que tiene valor de una obra de arte es la interpretación, ¿no? De los ojos que miran. Porque claro, si yo me dedico a copiar tal cual, ojalá pudiera, ¿no? Una de estas palmeras, pues no sé, creo que acabaría antes con un clic, pero bueno, también hay hiperrealismo que está muy bien, ¿no? Pero sí que era un guiño, sobre todo a los movimientos artísticos que fueron pues tan exaltados, ¿no? Y que tenían mucho de provocación y bastante también pues de vacuidad, ¿no? No sé. Si te he aportado algo. Rosario, gràcies per haver venido, moltes gràcies per haver vingut, jo estic encantada. Havia vist la teva pàgina web i m'havia agradat moltíssim, però veure en directe i explicar el llibre, un poc el contingut, m'ha agradat també. I això, agrair-te i preguntar-te, una dona de Segorbe, una dona de Castelló, com va arribar a tindre aquesta expressió literària tan interessant? D'on ve aquest aprenentatge, d'on es després tot això que ens ensenyes? Bueno, Vita, muchas gracias. Yo le decía esta mañana que claro, que ese nombre también parece un seudónimo, como el mío. Sí, que me pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu nombre real? ¿Te llama Rosario Raro? Digo, sí, exactamente. Bueno, pues Vita Arrufat también, es así. Bueno, pues hay una frase de Rilke que a mí me gusta mucho, que decía que si pudiera vivir sin escribir, no escribiría. Para mí no es un sufrimiento. Yo creo que después de, no sé, si 32 años ya escribiendo, ¿no? Yo tengo bastante más que eso, pues de alguna manera se crea algo que es un hábito y a la vez una necesidad. Yo creo que necesitamos una forma de expresarnos, que cual sea es lo de menos, ¿no? Entonces, que uno busque la escritura, o sea como Cristina, ¿no? Así polifacética, pues pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues en mi caso, pues escribí de forma casual algo que ni siquiera se le podía llamar relato, que se llamaba Mi viaje en una nube, cuando tenía 7 años, de la que creo que aún no me he bajado, ¿no? Que sigo ahí. Y me gustó mucho, ¿no? La experiencia, porque no era la típica redacción que hiciste el domingo o donde has pasado el verano, sino que yo me di cuenta que de alguna forma te podías construir mundos, ¿no? Y quedarte a vivir en ellos, pues lo que durara el tiempo de la escritura y luego de la lectura. Lo que pasa que con esto también te vuelves un poco perro verde, y estos grupos, ¿no? que hacemos, pues de alguna manera sirven pues para darte cuenta de que hay más personas como tú, ¿no? Que les gusta escribir, que disfrutan y que luego pues lo comparten, y que tenías una emoción que era lo que querías transmitir y que a otra persona le ha llegado. Y yo creo que con eso ya te sientes satisfecha, ¿no? Es decir, y bueno, y claro, de alguna forma, y aunque quede así un poco excesivo, yo considero que los premios literarios que yo he ganado han sido las personas que me he encontrado a través de la literatura. Entonces me ha permitido conocer pues a seres humanos inmensos, ¿no? Y yo creo que con eso ya está, de muchas formas pues justificado. A estas alturas lo que no tengo ninguna duda es que era mi vocación, que no me imagino de otra manera. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Bueno, continuaré yo, otra preguntita por mi parte.
¿Tienes algún relato que te ha costado más terminar y otro que sin embargo te ha salido de forma totalmente espontánea? Pues es que yo creo que ahí sí que hay una correspondencia prácticamente exacta, porque los relatos que más te cuestan son los que más le cuestan al lector leer, ¿no? Y como aquí hay personas que escribís también, sabéis que sucede de esa manera. Y luego los relatos que escribes de un tirón, si eres capaz de mantener esa tensión, también se leen de una forma mucho más ágiles, ¿no? Porque no has tenido interrupciones, no has tenido que recapitular de alguna manera, porque el acto de la escritura es como si de alguna manera fuera un borrado de cicatrices, ¿no? Creamos las criaturas, así a la manera del doctor Frankenstein, y luego tenemos pues eso, que conseguir que no se note todo el ensamblaje, o sea, toda la manera en que lo hemos articulado. Por ejemplo, el que os hablaba, que es el primero del libro, lo escribí a partir de una frase, que es la última, que no voy a decir porque si no ya se desvela, y es una frase así bastante tajante, ¿no? Etimológicamente también. Entonces, es como que necesitaba escribir la precuela, ¿no? Que se dice ahora en el cine. Todo lo que antecedía a esa frase. O sea, quería inventar la manera de llegar ahí y que no quedara forzado. Luego, por ejemplo, Sopa de Letras, pues lo escribí cuando murió Antonio Vega, ¿no? En una especie de arrebato, pues porque me acordaba de la canción que nos acordamos todos, ¿no? De La chica de ayer, aunque me gustaba también mucho Lucha de gigantes. Y bueno, pues por ejemplo el deseo de ser pulpo, que es el que os decía antes, que es con el que nos podemos identificar, y de alguna manera pues sí que hay un reflejo, o sea, entre lo que cuesta escribirlos y la facilidad que le das al lector. Yo creo que cuanto más rápido sea el proceso de completarlos, mejor. Luego, pues mi compañero en el curso de escritura, Pascual Mas, dice que la literatura se parece al whisky porque necesita barrica, ¿no? Y que tiene que reposar porque a todos nos ha pasado. Que una noche escribes algo, piensas que es lo mejor que has escrito nunca, y cuando te levantas al día siguiente lo relees y dices, bueno, pues ni era para tanto, y me parece pues bastante horroroso, ¿no? Pero bueno, que es mejor si se elabora, pero bueno, creo que como todo. A ver, Rosario, todos los relatos son reales y me gustaría saber cómo te llegan a ti. Si a través de tus viajes, el día a día, a través de lectura, cómo lo recibes y cómo decides plasmarlos en el libro. Pues yo creo que en eso tienes razón, o sea, todo es autobiográfico, lo que escribe un autor. O sea, lo que pasa es que autobiográfico no quiere decir que nos haya pasado a nosotros, ¿no? Porque claro, si a mí me hubiera pasado todo esto, pues igual no estaría aquí esta tarde, ¿no? Pero de alguna forma, no sé, a todos nos cuentan, ¿no? De repente algo que le ha sucedido a una persona pues muy cercana, o escuchamos una historia en la radio, esto lo decimos muchas veces, ¿no? De los caladeros donde pescar historias y demás, y las vivimos tan en carne propia que las hacemos nuestras, ¿no? Y esa forma de hacerlas nuestras es como si contuviera el impulso de querer compartirlas, ¿no? Es decir, bueno, si a mí esta historia me ha impactado, voy a intentar contarla de la mejor manera posible para que otras personas experimenten lo mismo, ¿no? Y claro, por ejemplo, el cotilleo, yo creo que también es un tema muy de nuestros días, porque trata de una chica que antes sabéis que siempre se hacían bromas sobre la manera en que los currículums, ¿no? se ampliaban, o cosas que aparentemente no tenían ninguna importancia o tenían muy pocas, se les daba un sesgo que parecía que, bueno, que fueran
experiencias inéditas. Pero lo que está sucediendo ahora mismo es que hay muchas personas que para encontrar trabajo quitan títulos, ¿no? De sus, pues eso, ¿no? De sus currículums, no los dicen en las entrevistas de trabajo, dicen pues que alguien que tenga un doctorado y busque trabajo está perdido porque no lo van a contratar por sobrecualificación y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues trata de una chica que trabaja en una planta clasificadora de residuos reciclables y está temblando todos los días porque teme el momento en que se enteren de su MBA y de todas las cosas que ha estudiado, porque ella sabe que sus conocimientos pues superan a los de sus jefes, ¿no? Y entonces pues dice que por suerte va a salir de allí aprendiendo, o sea, sabiendo más idiomas, porque tiene compañeras ecuatorianas, rumanas, árabes, ¿no? Y que eso va a ser un aporte, pero claro, cada día que va a trabajar teme que sea el último porque ya se han enterado y por eso se llama el cotilleo. Y a la pregunta de Fina, pues claro, eso lo estamos escuchando todos los días. Y después, por ejemplo, pues el de Golem, y en esto sí que tengo que hacer una advertencia, y es que la escritura tiene un poder invocador, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe porque se cumple. Entonces, en un caso pues fue completamente naif, ¿no? Como el de Golem, que puse una cita de Borges que hablaba pues de que el golem era pues eso, ¿no? el muñeco de barro en la tradición rabínica que se equipara pues con Adán o con un autómata, y trataba sobre la preparación del rodaje de Sensación de Vivir, segunda parte, o Melrose Place, ¿no? Y al poco tiempo pues sucedió, ¿no? Que se lo plantearon, pero claro, este relato cae en la ciencia ficción porque lo que sucede pues es muy disparatado, ¿no? No tiene pues nada que ver con la realidad de los actores pues que ahora tendrán nuestra edad, más o menos. Y de alguna forma sí que hay una referencia en todos ellos que yo podría identificar con una vivencia, con varias. Y yo creo que ese es el valor que tiene la escritura, o sea, que te permite contar cosas tuyas muy íntimas, pero disfrazándote. Porque de la otra manera, pues yo creo que nos daría un poco de vergüenza, pero así, dices, mira, la música, claro, la música también tiene conexión. Bueno, la voy a empezar a preguntar yo, porque si no... ¿Alguien quiere comentar algo más? Vale, pues nada, un aplauso para la escritora. Estoy segura que a muchos de vosotros y de vosotras os va a interesar comprar el libro por todo lo que ha contado Rosario, así que aquí tenemos pues los libros, ¿vale? Y nada, os esperamos en la próxima actividad, que será el... no sé,